Hola, espero te encuentres muy bien en este viernes 18 de septiembre. Bienvenido a tu canal Curiosity. Iniciamos con el resumen. Segundo de secundaria. Historia. Tema. Hechos y procesos históricos. Aprendizaje esperado. Reconoce la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado. Énfasis. Diferenciar entre hechos y procesos históricos. ¿Qué vamos a aprender? Identificarás qué es un hecho y un proceso histórico, y reconocerás la diferencia entre ellos. Un hecho histórico. Es un evento o acontecimiento único e irrepetible. Ocurre en un espacio, lugar, y tiempo, día, año, específico. Provoca cambios significativos en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero. Un proceso histórico. Es una serie de hechos sucesivos relacionados entre sí, que se convierten en causa y consecuencia unos de otros. Puede ser de corta, media o larga duración. Solo se puede estudiar en su totalidad cuando se considera que ya terminó. ¿Qué hacemos? Para comenzar, lee con mucha atención el siguiente fragmento del libro Huesos de lagartija del autor Federico Navarrete. Esta narración cuenta cómo vivió Quetzalcoatl, un adolescente mexica. También habla de la caída de la Gran Tenochtitlán y lo ocurrido en años posteriores. Huesos de lagartija. Federico Navarrete. Todo esto sucedió en el día 1, serpiente del año 3 casa, según contaban nuestros abuelos, o en el 13 de agosto, día de San Hipólito, del año del Señor 1521, como contamos los cristianos. Después de capturar a nuestro emperador, los españoles dispararon sus cañones al aire para celebrar su victoria. Ese mismo día los mexicas empezamos a abandonar nuestra ciudad. No estuvimos mucho tiempo en Culhuacán. A los pocos días nuestro rey Cuauhtémoc, que ahora era prisionero del capitán Cortés y obedecía sus órdenes, llamó a todos los mexicas, y nosotros volvimos desde los 4 rumbos, y nos establecimos de nuevo donde habían estado nuestras casas. Entonces los nuevos triunfadores decidieron que querían vivir en el corazón de nuestra ciudad. Sobre sus ruinas construimos nuevas casas para los españoles. El templo de nuestro dios Huitzilopochtli quedó enterrado bajo una capilla para el dios español. De tanto oír las órdenes de los capataces, empecé a comprender la lengua de los españoles. Después hablaba con los comerciantes y les preguntaba cómo se decía esta o la otra cosa. Cuando los principales del barrio vieron que hablaba la lengua de Castilla, me encargaron que fuera su traductor y mensajero. Las cosas cambiaban continuamente en nuestra ciudad, pues con los años llegaban más y más españoles a México, establecieron sus tiendas en el centro de la ciudad. Me embelesaba al pasar frente a ellas y admirar las cosas que vendían. Navarrete, Federico Huesos de lagartija / Federico Navarrete. México. Sep. Ediciones SM, 2001. 224 p. Libros del Rincón. La lectura anterior muestra cómo un hecho histórico cambia el curso del desarrollo de un pueblo y de un país. Y es ahí donde radica la importancia de saber qué son los hechos y qué diferencia existe con un proceso histórico, ya que son los ladrillos con los que los historiadores inician la construcción de su versión de la historia. Pero no solo ellos. A ti también te sirve para formar tu propia versión de la historia, la de tu familia, la de tu comunidad, de tu país o el mundo. Para profundizar más en el tema, reflexiona sobre la siguiente pregunta. ¿La pandemia del COVID-19 es un hecho o un proceso histórico? Para poder responder esta interrogante, lo primero que debes hacer es indagar sobre lo que es un hecho histórico, así como algunas características que te permitirán identificarlo. Un hecho histórico es un evento único e irrepetible, es decir que solo ocurre una vez y no se repetirá jamás. Por ejemplo, el día que naciste, no se puede repetir. Otra característica, es que ocurre en un lugar y tiempo específico. Siguiendo con el ejemplo, no puedes nacer en 2 lugares distintos al mismo tiempo. También, los hechos históricos provocan cambios importantes en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero. Por ejemplo, tu nacimiento cambió el desarrollo de tu familia. Por tanto, todos estos acontecimientos pueden ser de diversos ámbitos como son los económicos, políticos,
sociales y culturales. De hecho, así es como se presenta la línea del tiempo en tu libro de texto. Algunos ejemplos de hechos históricos son: la caída de México Tenochtitlán, que ocurrió el 13 de agosto de 1521 y es de carácter político. Esto fue el inicio de lo que sería el virreinato de la Nueva España. El 12 de octubre de 1968, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos en México, estos Juegos fueron los primeros en llevarse a cabo en un país en vías de desarrollo, por lo tanto, este hecho puede ser considerado de carácter cultural, así como político. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue uno de los principales acuerdos comerciales a nivel mundial, y pertenece al ámbito económico. El 27 de diciembre de 2019, China reconoce la existencia del SARS-CoV-2. Todos estos hechos tienen una fecha y un lugar en el que sucedieron. Los hechos históricos permiten al historiador entender las acciones y las motivaciones de las personas ante determinada situación, y la importancia o no del hecho dependerá del tema que esté investigando el historiador. Los hechos pueden ser clasificados en diversos ámbitos, los más comunes son el económico, el político, el social y el cultural. Algunos ejemplos de cada uno son: A. Político. Tipos de gobierno, guerras, fronteras políticas. B. Económico. Intercambios comerciales, producción de mercancía. C. Social. Organizaciones sociales, condiciones de vida. D. Cultural. Tradiciones, costumbres, religión, ciencia, arte, educación. A continuación, observa el video 99 años de la Secretaría de Educación Pública. La liga te la dejaremos en la descripción del video. Este trata sobre la creación de la Secretaría de Educación Pública. Para que puedas apreciar lo que es un hecho histórico. Para México, la creación de la Secretaría de Educación Pública significó un hecho histórico notable, que dio forma al México contemporáneo. Ahora profundizarás en los procesos históricos y sus características. Un proceso es una serie de hechos sucesivos relacionados entre sí, que se convierten en causa y consecuencia unos de otros. Solo se pueden estudiar en su totalidad. El proceso ya concluyó y pueden ser de corta, mediana o larga duración. Un proceso es de corta duración cuando se identifican acontecimientos muy puntuales que a largo plazo son observados como parte fundamental de un cambio, por ejemplo, cuando Hernán Cortés conoce a la Malinche, cuando llega a Veracruz, y cuando obtiene la victoria sobre los mexicas. Todos esos hechos unidos, forman un proceso que podemos llamar la conquista de México. La corta duración se desarrolla en días, semanas, meses o incluso años. Los procesos de mediana duración son los que se desarrollan en décadas, lustros o decenios. Por ejemplo, todo el periodo de la Primera Guerra Mundial. Por último, la larga duración se refiere a estructuras sociales que mantienen y se modifican de forma muy lenta, en apariencia se mantienen a pesar de cambios relevantes como son las guerras. Pueden traspasar varias etapas históricas y aunque parecieran inmutables, no lo son. Un ejemplo de esto puede ser la agricultura que la encontramos desde Mesoamérica hasta nuestros días. La larga duración se puede medir a partir de siglos. A continuación, realiza el siguiente ejercicio sobre procesos históricos. Actividad 1. Observa y reflexiona en los siguientes procesos históricos, anótalos y al lado de cada uno, coloca si dichos procesos son de corta, mediana o larga duración. El poblamiento del continente americano. La conquista de los pueblos mesoamericanos. La Primera y Segunda Guerra Mundial. La globalización. La Revolución Mexicana. Batalla del Castillo de Chapultepec. En ocasiones se tienen muchos hechos en un solo proceso, y eso puede llegar a confundir, por ello es que se utilizan las líneas del tiempo. Las líneas del tiempo presentan la información de manera ordenada cronológicamente, tanto hechos como procesos históricos, y es por su forma gráfica, que ayuda a identificar rápidamente la duración de estos. Al mismo tiempo, se pueden identificar cambios, continuidades y simultaneidad con otros hechos y procesos. Es una gran herramienta que incluso has utilizado desde la primaria.
En tu libro de texto tienes diversas líneas del tiempo. Ahí puedes identificar los hechos históricos, recuerda que tienen una fecha específica, y no se repiten. En cuanto a los procesos, al ser estos de corta, mediana o larga duración, los puedes identificar encerrados en un recuadro, lo que facilita poder calcular su duración. En conclusión, la diferencia entre un hecho y un proceso es que un hecho tiene una fecha y lugar específicos en que suceden y no se repiten. Y los procesos son varios hechos relacionados entre sí, pueden durar poco o mucho tiempo, además pueden suceder en lugares distintos. Ahora ya tienes elementos suficientes para contestar la pregunta inicial. ¿La pandemia del COVID-19 es un hecho o un proceso histórico? La pandemia del COVID-19 es un proceso en el que aún estamos inmersos y ha afectado tanto, que pertenece al ámbito social, económico, político y cultural. Este proceso se desarrolla en todo el mundo y hasta el momento es de mediana duración. Y de este proceso, se pueden identificar una secuencia de hechos. Por ejemplo, se tienen muchos hechos nacionales e internacionales. Dentro de los que se pueden resaltar son, el primer infectado en China, el día que llegó el virus a Europa, el primer caso en México y se espera que pronto, el descubrimiento de la vacuna. Los hechos y procesos históricos se pueden encontrar prácticamente en cualquiera de tus otras asignaturas, pon mucha atención y cuando encuentres una fecha, estarás ante un hecho que da inicio, forma parte o concluye con un proceso histórico importante. Además, el cálculo de duración en las líneas del tiempo está relacionada con la asignatura de matemáticas, en el uso de una recta numérica. El reto de hoy. Mi línea del tiempo. Presenta a tus familiares una línea del tiempo que incluya hechos y procesos de todas las personas que habitan en tu casa. La duración de la línea dependerá de las personas mayores que habiten contigo. Deberás incluir momentos importantes como fueron, bodas, nacimientos, fiestas, graduaciones, inauguración de algún negocio, cuando compraron un carro o una televisión. Tendrás que recurrir a todos tus familiares, y así descubrirás que algunos eventos son muy importantes para ellos y tal vez tú no lo sabías. Si puedes, ilustra tu línea del tiempo con fotografías o dibujos. Este tema lo puedes encontrar en el trimestre o bloque 1 de tu libro de texto de segundo de secundaria, en la secuencia correspondiente a cómo se construye la historia. Utiliza tu índice para identificarlo más fácilmente. Para reforzar tu conocimiento, en la descripción del video te dejaremos una serie de ligas con los materiales revisados en esta sesión, así como ligas de lecturas que te ayudarán a reforzar lo aprendido el día de hoy. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te sea de utilidad. Si te gustó este video, por favor regálanos pulgar arriba. Gracias por visitar este canal. Vuelve pronto. Saludos.